Bienvenido, Aldo, y muchas gracias nuevamente por aceptar. Bueno, muchas gracias a vos. Placer. Bien, Aldo, mientras preparaba esta semana, viendo los videos que subiste, que tenés en tus redes sociales, Mm. particularmente hay uno que siempre me impacta mucho de las obras que estabas interpretando, que es el concierto en mi menor de Mendelssohn. Y puntualmente un momento del concierto, sobre todo del primer movimiento, Ujú. al final de la cadencia del violín, que el violín comienza a hacer esos grandes movimientos de arco, del ricochet, creo que es el Sí, golpe de arco sí, sí, sí. que utiliza en ese momento, Ujú. y el violinista comienza a desprenderse de su solo y a tomar vuelo, y la orquesta, diríamos que entra en un tutti figurado, porque en realidad tendría que entrar lo más inadvertidamente posible con el tema principal, y ese momento a mí verdaderamente me produce algo mágico, ¿no? Es fuerte, Una sí, sí. cuestión muy importante, pero también muy difícil técnicamente para tanto el solista como para la orquesta y el director, ¿no? Es, Entonces, sí, sí. lograr ese ambiente, ese momento de sumo viaje universal, por decirlo así, Ujú. requiere un montón de tiempo, entrenamiento y un montón de esfuerzos realizados para poder llegar a ese momento. Y Claro. verdaderamente a mí me impacta ese momento. No sé cuál es tu relación con ese concierto, pero veo que debutaste en el 2014 con ese concierto bajo la dirección del maestro David de Pino, Sí, en el 2014, ¿no? sí, sí. Bueno, para mí el concierto de Mendelssohn en mi menor es muy importante porque de adolescente era mi obsesión. O sea, siempre fue o sea, siempre, bueno, luego he conocido otros y, qué sé yo, con los años, dependiendo de los periodos, o me gusta más uno que otro, pero la adolescencia para mí fue Mendelssohn. Mientras mi infancia fue Vivaldi, la adolescencia Mendelssohn y luego fue descubrir, como sigo descubriendo ahora que soy músico de orquesta, la música sinfónica que me apasiona. Mendelssohn tiene eso, para mí fue muy especial y lo toqué durante toda mi adolescencia, pero después, cuando volví a mi debut con la Filarmónica de Montevideo en Uruguay, fue un renacer, porque no era el Mendelssohn adolescente, ya tenía 26 años cuando lo volví a tocar y lo había dejado por 14 años y fue volver a interpretar, o sea, fue más que arrancarlo de cero, porque Claro. fue un quitar todo lo que ya no era mío, porque uno cambia día a día y ya mañana no me gusta lo que hago hoy. O sea, entonces es normal, bueno, lo que decías de la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, esa búsqueda constante de la verdad, o sea, la verdad quiere decir lo que respeta a uno hoy, ¿no? Entonces, mi ejecución de 2014 fue un renacer de Mendelssohn para mí, la verdad que fue una experiencia muy linda y sobre todo volver a tocar en casa, ¿no? Porque yo soy de Montevideo y tocar en un teatro Solís, que fue el lugar que cuando era niño iba a ver a las estrellas tocar, era una emoción mucho más grande que tocar en la Filarmónica de Berlín para mí, porque Claro, era el eh, Olimpo de mi infancia, ¿no? O sea, entonces fue muy fuerte, súper emocionante y la verdad que, bueno, una sala llena de amigos, parientes y compatriotas que me siguen desde chico. O sea, la verdad que fue muy emocionante. Fue un momento de los más lindos de mi carrera, debo decir. claro, volver a tocar en casa, digamos, en la casa Sí. de uno que vendría a ser el Teatro Solís ahí en Ujú. el video, no tiene un precio, no se puede comparar porque, bueno, es la casa de uno y tocar rodeado de los máximos afectos familiares y de Claro, amigos, verdaderamente a veces es más, genera más nervio que tocar mejor en otras sí, salas importantes del mundo, ¿no? totalmente, Pero, sí. pero también ahí en Montevideo, eh, tocaste el famoso concierto, el Milala de Vivaldi, el de La Sí. menor, el que todos los tocan, y ahí digamos que fue el conocimiento oficial
la presentación en sociedad de Aldo Cicchini en Montevideo, ¿no? A través de Sí. ese concierto, en un momento de beneficencia que se estaba haciendo. Y Ujú. dijiste que desde ese momento, escuchando en algunas entrevistas que tuviste, fue el momento que no querías bajar del escenario. Es como dijiste que a partir de ahí querías hacer eso en tu vida, dedicarte a la Sí, música. sí, sí. Yo tuve la gran suerte de conocer mi gran pasión en mi vida desde chico. O sea, yo cuando hice mi primer recital tenía 7 años, ya antes, o sea, del La menor de Vivaldi, un año antes, a los 7, fue cuando hice mi primer recital y esa sensación de conexión con el público, de más allá de la edad, porque realmente es algo que sigo sintiendo hoy y que cambia, muta con los años, pero me acuerdo de ese primer concierto y de la sensación de no querer que se termine nunca. Yo quería que el tiempo se frenara y bueno, y eso sigue pasando, por suerte, y por eso sigo haciendo esto, ¿no? O sea, es mi gran pasión. Sí, esos momentos son verdaderamente, uno los quiere perpetuar, por decirlo así, de tener el tiempo y que sean permanentes, pero yo creo que el permitir tener memoria de esos momentos nos da fuerza y nos alienta para enfrentar a lo mejor otros momentos importantes y definitivos o Ujú. definitorios que tenemos que enfrentar. Entonces, el que esté en nuestra memoria grabado con tanto fuego, con tanta fuerza y con tanta fuerza emotiva positiva, Ujú. también nos impulsó seguramente a transitar otros escenarios. Sabemos que tu formación fue de muy pequeño y la importancia de tener una formación temprana en la música, ¿cómo lo consideras? Porque a veces hay posturas en cuanto a la formación temprana en la música que algunos dicen desde muy pequeño, otros dicen que no es necesario. Bueno, creo que de acuerdo a tu trayectoria, la formación temprana en la música y particularmente en el violín fue fundamental para poder desarrollar más adelante todo lo que venís haciendo, ¿no? Yo creo que el tema de la edad y todo eso es muy subjetivo. Eh, Conozco violinistas italianos que han empezado a los 11 años a estudiar con un gran profesor y nada que envidiarle a los más grandes violinistas que arrancaban a los 3. O sea, creo que es algo muy particular y generalizar en música es imposible, más en estos detalles, me parece. O sea, creo que para mí el hecho de haber empezado de muy chico me ayudó a tener, o sea, y yo empecé con el método Suzuki, que es un método particular, no sé si lo conocés, bueno, le explico a quien nos está escuchando. El método Suzuki es un método que inventó un japonés, Suzuki, que le enseña a los niños antes de aprender a leer música, o sea, solfeo, a leer y escribir música, les enseña a jugar con el instrumento y bueno, uno agarra el violín como otros instrumentos y dice, bueno, este dedito es el conejito, este dedito es el perro que salta el puente, que no sé qué, y así uno jugando aprende a tocar el instrumento. Y luego a los 6 7 años empieza el método tradicional con solfeo, técnica, todo el resto, pero ya tiene la ventaja, yo creo que lo que hizo la diferencia en mí fue el método Suzuki más que la edad a la que empecé. Ahora, estoy razonando mientras hablamos, ¿no? Eh, y porque es no me viene en español la palabra, eh, un modo Método, de approach, ¿cómo se dice? una, una aproximación, un acercamiento. Un acercamiento tan natural, porque no es el pensar, uy, ahora tengo que hacer el primer dedo, es el si, después el do, tengo que estar atento que el arco, que no sé, no, era jugando que aprendí a tocar melodías que se volvían súper naturales. Y bueno, ese modo de enfrentar la música natural que tiene el método Suzuki, yo creo que hace una gran diferencia cuando uno también escucha a grandes violinistas, eh, nota una espontaneidad mayor
en general, ¿no? Porque también es otra generalización que a mí no me gusta, Es- pero eso en muchos violinistas que conozco hace una diferencia, digamos. O sea, más que la edad en la que uno empezó a acercarse a la música, el cómo empezó a acercarse a la música. Sí, Ujú. totalmente. También tengo entendido que la familia tiene que estar involucrada en ese Sí. proceso y todo el Ujú, entorno familiar del pequeño instrumentista ujú. tiene que estar involucrado en ese aprendizaje, en ese acercamiento espontáneo y natural, Así justamente, es. Ujú, una vida natural dentro de la familia a través de determinadas audiciones, escucha con los padres, y veo que tu familia, también por reportajes que he escuchado, ujú, viene del arte y cerca de la actividad, sobre todo de la familia materna, de la ujú, actividad artística que era muy natural en tu casa escuchar música y música clásica. Antes de sí. seguir, mira, quiero Ujú, leer un pequeño comentario de Raquel Charque, ujú, que dice que fue un gran violinista desde pequeño. ujú, Dice Raquel Charque, gracias por tu ujú, comentario, Raquel. Bueno, ahí tenemos una persona ujú, que nos aporta un comentario sobre tu actividad de pequeño, ¿sí? ujú. Entonces, tu entorno familiar era natural de que esté la música y determinada música con determinadas características y cualidades. Ujú. Sí, bueno, más allá de que mi padre es ingeniero electrónico y mi madre estudió guitarra 10 años, pero nunca se dedicó a la música, digamos, de la parte de la rama de mi madre, son todos artistas de corazón, digamos. O sea, escribían romances, mi abuelo era un apasionado de ópera, de tango, y le escribía poemas a mi abuela, pero se dedicaban a otra cosa, eran todos, pero capaz que yo, lo que yo noto que, que hay en quien lo hace por amor, de corazón, digamos, y no de profesión, es que siempre está la pasión, ¿no? Y eso siempre estuvo. Y en casa, bueno, yo creo que mi abuelo materno, que era un apasionado de música clásica, yo lo iba a visitar los domingos, íbamos a visitar a los abuelos, y yo me quedaba sentado con él en el sillón, escuchábamos las sinfonías de Beethoven, escuchábamos Puccini, qué sé yo, ¿no? Claro. Era muy particular, ¿no? Y desde muy chico. Y bueno, yo de niño, a los 2, 3 años, que volvía del jardín de infantes, tenía mi rutina que era las 4 estaciones de Vivaldi tirado en el sillón y luego me iba a jugar con mi hermano mayor. Pero Claro. eso lo tenía que hacer, era mi, ¿cómo decir? Mi rito de todos los días, ¿no? Y bueno, primero fue Igual, Vivaldi, después fue Mendelssohn y bueno, después el resto, ¿no? Ujú, bien, sí, yo pensaba mientras hablaba Aldo sobre la cuestión de la naturalidad, ¿no? Porque ujú, justamente incorporar todo este proceso del movimiento del dedo, etcétera, se torna un movimiento antinatural que uno tiene que a través del desarrollo mecánico, digamos, de los dedos, las articulaciones, volverlo o transformarlo lo más naturalmente posible. claro. Entonces, justamente ese ámbito natural era como que te permitía incorporar lo artificial de manera natural y ahí caemos, creo, en esta cuestión que hablas de la naturalidad, de la ejecución o de la interpretación que no se siente forzada, ni Ujú, se siente extraña, ni se siente alejada, sino que se siente como parte de la esencia de uno mismo, ¿no? ujú, Entonces, pensaba esta cuestión. Y cuando también comentabas eso, hablaba de la cotidianidad, ¿no? O sea, la cotidianidad vos la viviste permanentemente en contacto con este tipo de música. Estabas en tu casa, te ibas a la casa de tu abuelo y esto era el aire que respirabas sí. comúnmente o Sí, sí, sí. naturalmente. Claro, más Y allá de a lo que se dedicaran, ¿no? En mi familia la música se respiraba. Ujú, claro, y creo que eso fue entrenando no solo tu oído, sino tu corazón, tu mente, porque bien ujú, sabemos que hay cuestiones técnicas, pero también hay cuestiones interpretativas, emocionales y muy cerebrales en la ejecución, ujú, interpretación, que te permitió ir conjugando en forma natural todas estas cuestiones, ¿no? Así ujú, que verdaderamente, pero cada uno tiene un proceso diferente, como bien lo dijiste, ujú. cada Claro, uno, las generalidades en música a veces no,
no resultan muy Sí, cómodas. sí. Y luego hablando de esto, bueno, te digo que te confieso que no siempre fue natural mi enfrentar la Claro. música. He tenido momentos de crisis en los que, por ejemplo, cuando luego de haber estudiado en el Conservatorio de Milán, que hice un diploma con todos los méritos, que súper, o sea, súper bien, yo igual sentía que me faltaba mucho por recorrer, ¿no? Mucho camino, y no sabía cómo hacerlo. Y en ese año, en el 2010 fue, entre el diploma y cuando conocí a mi profesora de Viena, Dora Schwarzberg, eh, entré en una crisis total y no sabía, y ya no sabía más cómo enfrentar la música y me pasó que no lograba tocar como antes. Y bueno, cuando conocí a esta profesora, Dora Schwarzberg, ella me volvió a, ¿cómo se dice? Me llevó Ah, de nuevo a ese modo de enfrentarlo como un niño espontáneo. Me hizo olvidar porque me dijo una cosa muy interesante. Me dice, Aldo, yo si te escucho tocar ahora, siento muchos pensamientos, interferencias, no siento qué me querés decir. Y era real, solo que yo estaba en un momento en el que no sabía cómo enfrentarlo porque era mi salir al mundo en otro continente luego de haber hecho un diploma con todos los méritos, pero sentirme igual totalmente insignificante, ¿no? O sea que la verdad que nunca me sentí y nunca me voy a sentir que llegué, ¿no? O sea que ya está, y por suerte, ¿no? Claro, por Eh, pero eso. bueno, es algo difícil de enfrentar a veces. Y en ese periodo me pasó, y Dora me dijo, Aldo, si yo te digo que vayas hasta la puerta para irte, ¿no? Y empezás a pensar en cada articulación del cuerpo que vas a mover para llegar hasta esa puerta, te vas a caer antes de empezar a caminar. Me Claro. dice, vos mirás la puerta, confiás en tu capacidad de llegar hasta ahí, la abrís y te vas, me dijo, ¿no? O sea, bueno, y eso fue un volver al, al enfrentar de modo natural la técnica, ¿no? Luego que uno la enfrentó en todos los modos, porque no es que uno, porque empezó que el dedito que salta, que el conejito, luego es todo fácil, ¿no? Entonces, o sea, Claro. yo también he pasado por, uy, ahora este dedo, tengo que hacer aquello, cosas. Pero luego, bueno, el proceso final, el que fue en Viena, para mí fue olvidarme de todo y confiar en el recorrido, ¿no? Hecho. Claro, sí, si uno empieza a pensar todo lo que tiene que hacer, no hace nada porque se Claro. paraliza. Ujú, Claramente lo dijiste, pero tiene que hacer esos procesos previos de procesos mentales previos, ujú, naturalizarlos, incorporarlos y hacerlos inconscientes. Esa es claro. la cuestión, ¿no? Ujú, Y actuar, entre comillas, ¿no? De manera inconsciente. Es como uno cuando empieza a aprender a conducir un automóvil, que piensa que primero tiene que hacer esto y después va unificando acciones hasta que después ya ni piensa qué tiene que claro. hacer, el Ujú, embrague, etcétera, lo hace con mucha naturalidad y el auto fluye. Pero en claro. cambio, cuando uno empieza a aprender, piensa primero este y el auto no arranca, Ujú, se queda, se para y bueno, eso es lo que pasa justamente también en las interpretaciones, ¿no? Que si claro. empezamos a pensar mucho, no están incorporadas las técnicas o las habilidades, o no están asociadas, o no están integradas al proceso eh, de nuestro cerebro, por decirlo así, y Ujú, entonces como que empieza a tener fallos entre cortes, pero la naturalidad es fundamental en la cuestión inconsciente. Pero pensaba mucho esto, Aldo, y también con muchos de los participantes de estos diálogos, siempre había un punto central en el diálogo que es la importancia de tener buenos maestros. ujú, No solo tener maestros, ¿no? Sino tener claro. buenos maestros. ¿Y a qué me quiero referir con buenos maestros? A ese maestro que ve más allá del dedo, que ve más allá de la técnica, que ve más allá de que el arco de estado no está, sino que ve el corazón, o que Ujú, trasciende lo que los ojos humanos, digamos, o físicos ven, sino que ve el alma y ve ese maestro que puede ver más allá del interior, mejor dicho, hacia el interior
y poder rescatarte o poder darte claro. una dirección tan certera como te dio Ujú, el maestro que te supo volver a encarrilar, a conectarte con esa emoción que te sentías extraño o perdido en ese momento, claro. ¿no? Ujú. Y tuviste la oportunidad de tener esos maestros, ¿no? Sí, La importancia también. y yo creo que existe, es importante el buen maestro, pero es importante que ese maestro uno lo conozca en el momento justo también, Claro, porque es verdad. lo más importante, a ver, completos no hay nadie. No No, lo soy yo, no lo sos vos, no lo fue ninguno de mis maestros. O sea, pero uno puede aprender cosas muy distintas de distintas personas. Lo importante es estar pronto para recibirlas, ¿no? Entonces, claro. lo que yo tuve la suerte de hacer fue, bueno, Ludmila Cavalaro, mi profesora de Uruguay, fue el enfrentar la música con naturalidad, ¿no? Y ese instinto que desarrollamos juntos y, y siempre fue muy fuerte ese instinto en cómo enfrentar la música. Luego conocí a mi profesor Daniele Gai en el Conservatorio de Milán, que él me enseñó como un orfebre cada detalle del enfrentar técnicamente el violín. Claro. Entonces ahí fue un enfrentamiento mucho más, un modo de enfrentar la música. No me gusta enfrentar la música, pero bueno, ya encontraremos la palabra. Un modo de vivir la música, no sé, respirar la música, no, bueno, no importa. Ya, Por ya ahora vendrá, decimos ya. enfrentar. Eh, que mucho más técnico, más fino De y, vamos a usar el término descubrir. ok, y más mental, ¿no? Porque era una persona súper metódica y sabía que si el arco lo apoyás en tal punto y haces tal cosa, el sonido que viene es ese. Entonces, muy de gran precisión, ¿no? La técnica. Y esa fue la técnica que yo me llevé el resto de mi vida, digamos. O sea, por ahora, esa es mi técnica, la que me enseñó mi profesor de Milán. Y luego conocí a Dora Schwarzberg, mi profe de Viena, que fue la que en el momento en el que llegué a hacer mi primer clase con ella y le pregunté, Dora, ¿cómo querés que tire el arco, no? Porque habían distintas técnicas, yo ya no sabía qué es lo que quería que me Estabas escuchaba. perdido en el Sí, mundo de sí. las técnicas. Y ella me dijo, no, porque está la técnica rusa y que está la técnica austrohungárica. Y me dice, Aldo, para arriba y para abajo. Me dice, alarga tu brazo, ¿no? Entonces yo hago así, ella también con su brazo, ella es bajita, tenía el brazo que le llegaba hasta acá respecto al mío. Me dice, si yo te explico mi técnica del arco, te va a venir una tendinitis que te morís. Me Te dice, sobra brazo. si vos tocas el violín con los pies, pero el sonido que viene, el sonido que sale de ese violín es el que vos tenés en tu cabeza, para mí podés tocar como quieras, me dice, con el violín en la espalda, en los pies, como sea. Lo importante, me dice, el objetivo final es sacar ese sonido que uno tiene adentro. No importa cómo, pero si uno tiene claro que quiere, encuentra el modo de hacerlo. Pero bueno, el encontrar el modo de hacerlo, para mí fue más fácil, o sea, en realidad hubiera sido imposible para una persona que no hubiese tenido el background técnico que tuve yo, digamos. Entonces, ella, he conocido personas, o sea, violinistas que no estaban prontos técnicamente para hacer ese paso, digamos, ese escalón más alto, y, y fue contraproducente ella como profesora. Entonces, es importante el maestro justo en el momento justo, no solo la persona, sino el momento de la vida de uno, ¿no? De la carrera de uno. Mm. Sí, Aldo, acá Music Dream Violín. Ujú. Me encantan los nicks de Instagram, Sí, son sí, sí. verdaderamente maravillosos. Mm, Music Dream Violín dice, qué buen dato. Yo como ujú. principiante lucho con el arco, dice Bueno, Music Dream yo Violín. también lucho con el arco y la verdad que todos. La lucha técnica es constante y no se termina nunca, Music Dream, así que bueno.
espero que sigas enfrentándola con pasión, que eso es lo más importante. Pero sí, es muy importante el tener muy claro lo que uno quiere y escucharse, porque a veces uno está, a veces uno toca y piensa en lo que quiere escuchar más que escucharlo en sí. O sea, Claro. entonces es muy importante escucharse, es muy importante grabarse y también mirarse al espejo, porque los movimientos en algún modo tienen que ser armoniosos. Si uno tiene tensión acumulada en los brazos, sobre todo en el hombro derecho, que es lo que pasa con el arco, es Luis, bueno, ahí está, Pues, para Luis. Lo que pasa es que uno acumula mucha tensión, es una posición muy incómoda, entonces lo importante es siempre encontrar un modo relajado, un modo personal, pero relajado de tocar el violín y tener muy claro lo que uno quiere, escuchándolo y haciendo todo lo posible para llegar a ese resultado, porque ese es el objetivo final. Y yo creo que uno sí, encuentra su camino si tiene bien claro a dónde quiere llegar. Es fundamental, creo, en todo en la vida, ¿no? En todas las cosas. Ujú, sí, 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 totalmente. ujú, Pensaba en la cuestión del control del movimiento, porque en ujú, definitiva lo que uno tiene que hacer para conseguir tal o determinado sonido es el control de ese movimiento, pero a un nivel de fineza que no es natural, que uno lo claro. tiene que adquirir a través de la ejercitación. Pero también pensaba en la cuestión del tono muscular, ¿no es cierto? Es lo que vos Ujú, decías, ujú, que enfrentaron ese salto al trascendental que le proponía esta maestra Dora, y ujú, como no tenían la mochila técnica que vos ya tenías recorrida y que traías, ese tono muscular que ya estaba adiestrado tu dedo, tu falange, ujú, tu mano derecha con respecto al arco, ese fue contraproducente porque el tono muscular no se adquiere con querer tenerlo. A ver, claro. quiero tenerlo, no. Sí, Ese sí. tono, ese momento, ese equilibrio justo entre la tensión y la distensión del músculo que me permite proyectar la energía para conseguir ese sonido. Y ahí es donde pasan años, tiempos y muchas horas de estudio que comentaste, ¿no? Que en Claro. un tiempo dedicas mucho, en otro que fuiste adolescente, vagaste un poquito más, te dedicaste a conocer, digamos, como parte de la vida, que tiene que Ujú, ser así, porque ujú, por ahí un adolescente que no tiene, digamos, indisciplinas, capaz que no es un adolescente tampoco, ¿no? claro, claro, claro. Tiene un poquito de Así la, que, de pero la bueno, sí. Luis, si querés escribirme, yo contento de ayudar. O sea, así que cuando quieras, yo siempre estoy muy contento de ayudar a todos los violinistas latinoamericanos porque, bueno, las herramientas que tenemos no siempre, o sea, bueno, yo hasta los 18 nací, crecí en Uruguay, no es lo mismo, o sea, aquí en Europa, bueno, hasta el año pasado era cuestión de, uno se compra un pasaje, 20 euros ida y vuelta a Londres y conoce al más grande violinista del mundo. No es tan fácil allá. Claro. Pero bueno, hoy tenemos a través de la tecnología la posibilidad de acceder realmente a todos los secretos, porque nunca hubo secretos de la ejecución musical, ¿no? O sea, técnicos y interpretativos y todo. Y la verdad que hoy muchísimos músicos en el mundo, miles, no sé si capaz millones, conocen los secretos de la música, pero eh, es ¿cómo se dice? Pero es importante tener un referente que a uno lo siga y que le pueda dar ese consejo para seguir adelante sobre un camino que está empezando a tallarse, ¿no? O sea, Bueno, y a mí me alegra mucho ayudar a todos los violinistas que me escriben, bueno, de Uruguay, Argentina, en general en Venezuela tengo un violinista que me escribe seguido, que me manda videos y bueno, lo estoy ayudando por lo que uno pueda a la distancia, pero realmente es es importante eso y a mí me hace también muy bien. Así que, Luis, si hay otros violinistas que están escuchando, que quieren algún consejo, con humildad, o sea, los ayudaré. Ujú, bien, ujú, muchas gracias por tu ujú, predisposición. Esa es muy valioso y muy ujú, necesario, sobre todo para
para nuestro continente, para aquí, Ujú, para Latinoamérica, siempre son muy bienvenidas todas estas ujú, ayudas. Mientras hablaba, recordaba un fragmento, un pasaje de una de tus entrevistas que dijiste que si se quiere ser alguien en el mundo va a tener que ir al exterior, a Estados Unidos o a Europa, dijiste, si se quiere ser alguien. Y yo reflexionaba, ¿por qué si quiero ser alguien tengo que ir al exterior? ¿Por qué tengo que ir a Estados Unidos o por qué tengo que ir a Europa? ¿No? Verdaderamente, ¿y sí, por qué no puedo ser alguien quedándome en mi lugar? Pero creo que la respuesta ya la diste hace un rato, la expresaste, pero sería bueno también poder desarrollar grandes escuelas violinísticas en América, pero sabemos que todo gran desarrollo musical, y acá es una de las partes que a veces cuesta mucho hablar, necesita gran desarrollo económico, claro. ¿no es Ujú, cierto? Necesita no solo económico, sino infraestructuras, escuelas, salas preparadas, instrumentos y los maestros, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un acompañamiento, el desarrollo musical, claro. un acompañamiento económico. Y también yo creo una cosa que hace mucho la diferencia, sobre todo en Europa, que bueno, en Estados Unidos conozco, pero no tan bien, es el movimiento constante de gente que hace que yo pueda escuchar en Milán, en la ciudad donde vivo, a la London Philharmonic, la Filarmónica de Berlín, escucho a los más grandes solistas del mundo que tocan, vienen a tocar a mi ciudad. O sea, eso es una realidad en Europa, es una realidad en Estados Unidos y es mucho más raro en Sudamérica. O sea, no digo que no pase, pasa, pero es más difícil de acceder. Sí, yo Aquí en creo, todas las ciudades, o sea, y también Europa es tan chico que moverse es tan fácil y tan creo que ese es, barato que puedo ir a Viena, o sea, podía, espero el año que claro, viene, sí. cuando haya un concierto que me gusta, me puedo ir a Londres, me puedo ir a París, y es muy fácil, no es lo mismo que viajar de Salta a Buenos Aires para ir al Sí. Colón, porque bueno, donde pasan las No, cosas más grandes en general en Sudamérica es solo en las capitales. Y ese es el problema de Sudamérica, y es que es tan grande. Entonces, bueno, justamente en son esto muchas pensaba. cuestiones. Ujú, Una de las cosas es la extensión del territorio, que uno necesita trasladarse eh, grandes distancias para acceder a los centros, a los focos de desarrollo cultural o donde están los mayores maestros ujú, de enseñanza. A mí me pasa con el piano, por ejemplo, ujú, que vivo al norte de Argentina, en Formosa, y los mayores maestros, la mayor concentración de maestros de piano, están lógicamente en Buenos Aires, y ujú, para poder viajar tengo que viajar 17 horas en micro o bien una hora y 2 horas en vuelo de avión, ¿no? Pero sí, hay que trasladarse y eso ujú, implica no solo tiempo, sino también dinero y etcétera, 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 todo ujú, lo que conlleva. Entonces, la cuestión de las grandes distancias en América ujú, creo que es un factor que influye en este desarrollo. Quiero claro, leerte, Aldo, algo que comenta Luis, ¿sí? ujú, Lo más lindo de todo esto es que la música nos une y es esencial, sobre todo en estos tiempos de tanta división, dice Luis. totalmente. Es el poder de la música. Ujú, Sí, bueno, ujú, el ejemplo más claro es este. Yo te conozco a través de las redes, empiezo a ujú, hurgar las redes, recorrer y veo ujú, a un señor Aldo tocando el violín, lo investigo un poquito, ujú, miro sus publicaciones y lo invito, sin que Aldo Chiquini me conozca, le mando ujú. una invitación, un don nadie como yo, y gracias nuevamente lo expreso Aldo No, por por hacer, favor. ¿no? Y tener este momento Ujú, de diálogo y que varias personas también puedan unirse y compartir este diálogo sobre la música. ujú. Aldo, mientras me preparo algo conocido por vos, el mate, me vas a dar el Ajá, permiso para sí, tomar. sí, dale tranquilo. Yo ya me Acá tomé yo 2 litros de mate hoy, sí. seguramente como buen fallo, Ujú, pero bueno, acá estamos ya llegando, mira, ya que nos quedan casi 20 minutos nada más de ujú, conexión. sí, Mientras me preparo el mate, ujú, me gustaría hablar de esta cuestión, bueno, ya que Luis nos introdujo en esta cuestión de acercamiento a través de la tecnología, te pasó ujú, algo muy, muy, muy llamativo con esta cuestión
de la pandemia que estamos viviendo y Ujú. poder brindar música a tus vecinos. Totalmente, eso fue algo increíble que pasó. Y creo que el un renacimiento gigante también a todo nivel para mí fue el 2020, porque no habiendo otros músicos en casa, o sea, mi mujer trabaja en una empresa multinacional, bueno, mis hijas tienen 4 y 2 años, y nadie más acá, ¿no? Y bueno, yo soy violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional Italiana, de la RAI, y hace 6 años que soy estable ahí y toco las páginas más lindas de la historia de la música cada semana. La verdad que es hermoso o sea, mi trabajo, para mí no es un trabajo, ¿no? Me pagan por Claro. disfrutar, o sea, realmente soy una persona muy afortunada en ese sentido. Eh, pero me pasó que cuando empezamos la cuarentena, por el coronavirus, eh, no tenía dónde ir. Sentía Claro. que, y lo que me pasa es que acostumbrado a hacer 2 conciertos por semana para 1.800 personas, me faltaba eso, porque lo que hablábamos al principio de eso que me pasó en mi primer concierto que no quería que se terminara, qué es lo que en particular a mí me gusta? A mí me gusta la idea de poder alegrarle un día malo a una persona, a Claro. una. Y si así es, de esas 1.800 uno entró triste y se fue con una sonrisa, yo soy feliz. Y a mí me gusta ver las caras del público durante el concierto y ver que se emocionan, me gusta, eso es lo que más me gusta es esa conexión y el saber que lo que yo hago puede en un mínimo modo mejorarle la vida a alguien. O sea, porque el alegrar el alma es mejorarle la vida a una persona. Y eso es lo que más me gusta de las artes escénicas. O sea, me encanta esa conexión y ese poder cambiarle el día a una persona. Y lo que me pasó es que esa necesidad de hacerlo y no saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un concierto online desde el cuarto de mi casa por Facebook e Instagram para los amigos y conocidos que quisieran conectarse y escuchar un programa. Hice todo música de Morricone, qué sé yo, bossa nova, todo cosas populares, tranquilas en un momento. Digo, nada que sea difícil Muy de pensado. escuchar, claro, algo que sea totalmente, ¿cómo se dice? Sin pensar, o sea, algo que sea disfrutable y que entre fácil, ¿no? Entonces, ese fue el programa. Y me pasó que un colega de la RAI, un amigo, me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, mira, se está organizando para el 13 de marzo a las 6 de la tarde. Este concierto que iba a hacer era el 13 de marzo a las 7:30 de la tarde. Y como no tengo otros músicos en casa con quien tocar, a mí el violín me encanta solo, pero si voy a hacer cosas populares, bueno, una de las cosas que hice de adolescente fue aprender a tocar la guitarra, tuve mi grupo de rock, cantaba, entonces, bueno, tengo una guitarra electroacústica en casa, me puse a grabar en el tablet las bases de la guitarra y con el tablet tocaba guitarra y violín, entonces ya era algo mucho más disfrutable. Eh, y bueno, ya tenía el programa pronto y me escribe un amigo de la RAI y me dice, se está organizando en toda Italia este flash mob en el que los músicos que quieran van a salir al balcón a regalarle un momento lindo a sus vecinos. El programa yo lo tenía pronto, porque lo iba a hacer a las 7:30. Agarré uno de los temas que iba a tocar, puse el parlante con el tablet en el balcón y vivo en un edificio que es como a forma de herradura, son dos edificios a forma de herradura y es como si fuera un teatro sin techo, ¿no? Y Un teatro bien a la italiana. yo estoy en el cuarto piso de 8, o sea, en el medio donde todo el sonido se propaga perfectamente.
Y salí, muchísimos vecinos, yo como tengo el violín, a veces lo dejo en Torino, donde está la orquesta de la RAI, y, y estudio casi siempre ahí también, antes de los ensayos, después de los conciertos. Y nada, muchísimos vecinos no sabían ni siquiera que soy violinista. Y aparte que vivo acá hace 2 años, es un edificio nuevo, entonces somos todos nuevos. Y no nos conocemos todos. Bueno, cuando salí, me acuerdo ese 13 de marzo hacía frío, estaba helado, un viento que yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Me preguntaba cuando empecé, ¿no? Como me daba una cosa, quería volver al calentito de mi casa y bueno, a los Claro. 2 minutos estaban todos en sus balcones mirando y cuando terminé de tocar, se cayó abajo el lugar y no podía creer de que lo hubieran apreciado tanto. Entonces me pidieron más y más. Hice todo el programa que tenía preparado para mi concierto online y hasta más. Terminé tocando por una cabeza Claro, de Gardel, violín solo, porque no tenía la base de guitarra. claro. Bueno, ¿qué pasó? Vivo en Chinatown, en el barrio chino en Milán, y la vecina de al lado, que son una familia de chinos con sus 2 hijitos chicos como nosotros, eh, ellos no nos ven, pero nos escuchan perfectamente porque nuestras terrazas están divididas por un vidrio oscuro. Bueno, ella hizo un video mientras yo tocaba Mañana de Carnaval, que es de la música de Orfeo Negro, de la película brasilera, y se escucha la música del violín y la guitarra y se ven a todas las personas en el balcón. Ella publicó ese video en Weibo, que es una red social china, es como si fuera un Facebook chino, y durante esa noche la vieron 10 millones de personas. Ese video lo vieron. Bueno, Qué y aforo, ¿no? al otro día abro Instagram eh, y tenía 5.000 personas que me habían agregado, me escribían cosas agradeciendo. Y bueno, Instagram no lo usan en China porque está Claro, bloqueado, sí, sí. pero los chinos que viven afuera lo usan, o chinos que usan VPN para ingresar. Bueno, muchísimos me escribían agradeciéndome por lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué pasó? Y ahí me escribió la vecina explicándome que lo había publicado y que había tenido muchísimo éxito. Bueno, lo Y que, 10 millones de personas, sí, según... claro, 10 millones de y- personas. Y bueno, lo que pasó cuando terminé de tocar por una cabeza, me pedían más, yo no sabía qué más tocar, y les dije, espontáneamente salió, bueno, mañana a esta hora nos vemos. Y ahí quedó, mañana a esta hora. Y la cuarentena terminaba el 3 de abril, en teoría. Así que desde el 13 de marzo hasta el 3 de abril, todos los días, todas las tardes a las 6 de la tarde, empecé a tocar en el balcón, todos programas así tranquilos, mezclando un poco de clásico con popular, de todas partes, y empecé a pasarlo en las redes sociales y lo que fue increíble es que eso que se generó con los vecinos, que la música nos unió, terminamos cantándole feliz cumpleaños a los niños, que pobres festejaban sin sus amigos y cosas, y como que nos unió muchísimo, terminamos siendo una gran familia, ¿no? Y cantamos juntos el himno italiano, cantamos en el Blue di Pinto di Blue de Muduño, como que hicimos muchas cosas juntos y a mí me encantó eso de unirnos y dejar de pensar por esos 10 minutos al día en todo lo feo que estaba pasando en el mundo y generar un poco de buena energía, ¿no? Y bueno, y a través de las redes sociales lo que pasó fue que eso se extendió al mundo Claro, y fue impresionante la respuesta y yo me di cuenta de lo grande que fue el 3 de abril cuando paré y empecé a tener tiempo para leer los mensajes. O sea, porque antes era un torbellino de entrevistas, de cosas, porque realmente fue algo muy fuerte. No el hecho de que yo haya tocado en el balcón, sino porque continué haciéndolo. claro, claro. Y bueno, y fueron, no me acuerdo, creo que 34 conciertos que hice en el balcón y bueno, gente de todas partes del mundo que agradeciéndonos, digo nos porque no fui yo el que lo hizo, sino fue toda mi familia. Mi mujer Totalmente. y mis hijas, con las que
yo preparaba las piezas, tocaba para ellas, mi hija grande preparaba el atril, movía las plantitas, preparaba los celulares para grabar, y bueno, y ellas fueron las que hicieron posible y tuvieron la generosidad de dejarme todo ese tiempo para dedicarle también a los demás, ¿no? Que fue algo muy valioso y fue por eso yo digo que nos agradecieron porque fue algo que hicimos los cuatro, ¿no? Con mi mujer y mis hijas. Y fue algo súper lindo y bueno, de ahí, a raíz de eso, hice también otros conciertos online para Weibo, para la red social china, y en uno de ellos se conectaron 328.000 personas. Qué público, ¿no? Qué cantidad, ¿no? Más público que el que vi en mi vida. Y qué Claro. increíble que yo extrañaba el contacto con el público y tuve más que en toda mi vida. Eh, Fue distinto, claro. Yo extraño mucho el contacto y sobre todo cuando volvimos a tener público en la RAI, que duró pocos meses, el año pasado, no se les veían las caras Claro. con las mascarillas. Mm. Eh, Era muy distinto, pero bueno, ya volveremos a eso. Lo lindo que tuvo eso fue que realmente fue una cosa que se dio de modo espontáneo y fue tan apreciada porque fue algo espontáneo. O sea, lo que quisimos con mi familia fue regalarle a los demás un momento lindo, en el que dejaran de pensar en lo feo que estaba pasando y se cargaran con buena energía. Y bueno, fue más grande de lo que pensamos, o sea, mucho más grande que lo que pensamos. Mm, Sí, se me vienen muchas cuestiones a la mente, pero mira, nos quedan 10 minutos de conexión ujú, alto, pero quería decir algo. Me ujú, viene una frase que yo uso mucho, que en la constancia está ujú, la ganancia. ujú, Y fuiste constante, ofreciste un concierto, pero ofreciste 33 más. ujú, Y en esa constancia impactaste vidas que ni te imaginabas que lo sí, ibas a hacer, ¿no? Y ujú, el otro concepto es que yo comparto mucho que uno se completa en el otro. Uno eso si no sí. se conecta con el otro y no busca no solo desarrollarse uno, sino ayudar a desarrollar al otro, cuando yo hago eso me completo. En realidad está también la felicidad del otro. Y el Ujú, conectarme con el otro y complementarme con el otro, me termino complementando y creciendo y edificándome en cierta medida yo también. Entonces, claro. acá se ve claramente la entrega tuya de tu familia hacia Ujú, tus vecinos que ni sabías quién eran. Muchos sí, ujú, nunca se cruzaron ni con sí, un saludo, te ujú, entregaste en esa acción, la música te permitió, ¿no? Y aquí es mm, donde vemos claramente el valor de la música, claro. una acción humana que permite conectar a personas desconocidas y poder ayudar a transitar un momento difícil como fue y como que está haciendo en estos tiempos. Y la Ujú, otra reflexión es por qué lamentablemente en momentos difíciles se valora las artes o la música en este caso, porque siempre en los momentos difíciles y en los momentos lindos pareciera que se habla bien, pero a veces no se valoran tanto las cosas. Entonces, mm, de todo lo que estás comentando, de tu experiencia con la música en el balcón y con la conexión con las redes chinas, de redes sociales, ¿no? Del ujú, Weibo sí, y la cantidad de público que a lo mejor, como bien dijiste, en toda tu vida no la tuviste, la música te permitió traspasar fronteras que a lo mejor nunca te lo hubiese imaginado, ¿no? sí, sí. Y una cosa de las más lindas que pasó fue que el 26 de marzo, 27, ahora no me acuerdo en particular el día, eh, recibí a través de Weibo un video en el que, porque luego yo me conecté a esta red para entrar Sí, directamente en contacto con estas claro. personas que desde Instagram y Facebook no podían. Entonces yo tenía tres dispositivos en cada concierto que eran Instagram, Facebook y Weibo. Bueno, y luego una de las cosas más emocionantes que me pasaron el año pasado fue que en el peor momento de la pandemia en Italia, cuando realmente no se sabía cómo íbamos a salir de esto y se escuchaban solo muerte y números horribles y tragedia. Pasó que ese video de Por una cabeza que puse en las redes sociales que tocaba solo, no tenía acompañamiento,
me acompañaron virtualmente muchísimos músicos desde China. Ah, Y mira. eso fue increíble. Y bueno, pasó que recibí este video en el que me etiquetan desde Weibo un acordeonista, ¿cómo se dice? Sí. Acordeonista chino que hace este montaje del video en el que me ve tocar en mi terraza desde una ciudad en China, ¿no? Muestra su celular que está mirando mi video y dice, ah, qué buena idea, agarra el acordeón y me empieza a acompañar virtualmente. Entonces está su video con el acordeón que me acompaña a mí en la terraza. Eso se volvió una bola de nieve que cada vez, Imitaron. cada día se iban agregando más y el ensamble se volvió cada vez más grande, el conjunto, digo ensamble porque se dice acá en Italia. Sí, sí, no, El conjunto se volvió cada vez más grande y terminaron agregándose guitarristas, cantantes, eh, violonchelistas, bajistas, de todo, hasta con instrumentos típicos chinos, que tocábamos un tango desde Italia y China, y eso nos unía. Ese es el poder de la música. Digo, ese mensaje a mí, para mí fue tan fuerte, de unión, de empatía, de estamos juntos a través de la distancia. Eso es el poder de la música. Y yo cuando vi ese video, y todavía cada vez que lo veo, se me caen las lágrimas y no puedo parar de la emoción que me generó el, el hecho de que a través de la música nos unimos y no nos podíamos abrazar, pero nos abrazábamos con las almas, o sea, a través de la música, y era mucho más fuerte todavía. Entonces, ese encontrar un nuevo modo de abrazarnos fue el modo en el que yo o sea, el modo de tocar en el balcón y a través de las redes sociales fue el nuevo modo que yo encontré de abrazar a los demás. Y, totalmente. y la verdad que fue algo súper lindo y también fue algo que hacía por mí, no solo por los demás, porque para mí tocar es el modo en el que mejor sé comunicar. Yo, bueno, estamos charlando, tenemos una linda charla, pero si toco, te puedo expresar mejor lo que te quiero decir. O sea, no soy tan buen comunicador con palabras como lo soy con notas, o sea, con música. Bien, bien, bien. Y Mientras la cantidad de temas que se desprenden de lo que me estás contando, ujú, Aldo, son muchísimos. ujú, Pero viene otra frase a mi mente que las crisis son oportunidades de crecimiento. ujú, así es, Crisis son oportunidades. Depende cómo uno lo vea, ¿no? claro. Y cómo uno lo tome. Y Ujú, en tu caso, la crisis lo tomaste de la manera más inteligente y ujú, más espiritualmente y sigue siendo una oportunidad de crecimiento. claro. Nos quedan prácticamente 4 minutos de conexión, Ujú, Aldo, pero no quiero terminar de rescatar dos cosas que yo veo particularmente como algo muy importante en tu carrera, que tú tenés una familia que te apoyó, te acompañó y siempre estuvo a tu lado impulsándote, y por otro lado tuviste grandes oportunidades que las supiste valorar y las supiste eh, tomar y aprovecharlas. Entonces, cuán importantes son tener un entorno familiar, afectivo que acompañe, ujú, consolide la vocación, pero también cuán importantes son tener oportunidades. Y te animo y también te pongo un desafío de que puedas generar oportunidades para las personas o para los jóvenes o niños violinistas que no la tienen, ujú, de generar esas oportunidades hermosas que tuviste, que ujú. las supiste aprovechar, porque si no, no hubieses tenido esas oportunidades, capaz sería otra la historia, ¿no? Pero las Sí. oportunidades pudieron ir marcando tu camino. Entonces, te dejo ese desafío de Ujú. generar, pensar cómo puedes generar oportunidades de crecimiento para todos aquellas niños, niñas, personas, jóvenes, adolescentes que quieran desarrollarse, acercarse al mundo de la música, ¿no? Yo creo que el tema de las oportunidades, yo creo que fui muy afortunado en mi camino, pero creo que mi más grande suerte fue la pasión tan grande, porque es verdad que tuve muchas oportunidades, pero me levanté de muchas derrotas que otras personas
hubieran dejado todo, en las que otras personas hubieran arrojado la toalla. Y yo creo que ahí estuvo la gran diferencia. Tuve la suerte de que mi familia siempre me apoyó, tuve la suerte de que detrás de la peor derrota de mi vida estaba mi padre que me acompañaba y me dijo, Aldo, acordate por qué estás haciendo esto. Y bueno, y ese acordate por qué estás haciendo esto es lo que yo en cada concurso que hice en mi vida me llevaba mi cédula de identidad uruguaya por un lado y mi cédula de identidad italiana, porque mi padre es italiano, tengo doble ciudadanía, para recordarme quién soy hoy, pero de dónde vengo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Hasta en el peor momento, el peor concurso, el concurso en la RAI éramos 560, eh, para para no olvidarme de disfrutar del momento por más duro que sea. Aldo, Y creo que esa fue la gran suerte que tuve. se nos El- corta en cualquier momento la bueno, conexión. Héctor, fue un Que nos placer queda, esta charla. queda un minutito y no quiero que se corte abruptamente. Ujú. Muchas gracias. Nos quedan muchísimas cosas por hablar. Se repetirá a lo mejor Con o en gusto. una nueva. Muchas gracias, Aldo. Muchas Ujú. gracias a las personas que nos acompañaron. Y bueno, va a estar disponible en las redes este diálogo para volver a consultarlo. Muchas gracias y desde Formosa, Argentina, un gran saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor.